Se le concede en primer término el uso de la palabra al senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, señor senador. Gracias, presidente. Compañeras senadoras y senadores, la Comisión de Asuntos Indígenas somete a su consideración un dictamen que aprobamos en la última reunión ordinaria el pasado 3 de octubre. En este dictamen analizamos la proposición con punto de acuerdo presentada por el senador David Monreal Ávila para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a cumplir cabalmente con lo establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. El proponente solicitó además exhortar a los titulares de la CDI y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, a emitir un informe detallado sobre las acciones que implementan o llevarán a cabo para salvaguardar y proteger las lenguas indígenas mexicanas. Dentro de sus consideraciones, el senador Monreal destacó una realidad imperante. Los pueblos indígenas viven en situación precaria y son uno de los grupos más vulnerables del país, ya que su acceso a los servicios del Estado se dificultan, entre otros factores, por la discriminación lingüística, al no existir un vínculo de comunicación entre el hablante y la dependencia de gobierno. Al respecto, nuestra comisión ponderó que el Estado mexicano aspira a la construcción de una sociedad democrática, incluyente, equitativa y justa hacia ellos, por lo que en la ley y en materia de políticas públicas se ha considerado el desarrollo e implementación de programas que valoren la cultura, las lenguas indígenas y que a su vez permitan preservarlas. Bajo esa premisa y para entrar al análisis de la propuesta, consideramos lo siguiente. La Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece como su objetivo regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales, colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Además, la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas, que corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno, la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia para lograr los objetivos generales de esta ley, y que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas fue creado como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, cuyo objetivo es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, promover el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación, y lo resalto, asesorar a los 3 órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia. Es entonces en el INALI la entidad que tiene encomendada la tarea de fortalecer, preservar y desarrollar las 68 lenguas indígenas nacionales y sus 364 variantes, y además fungir como un órgano asesor a los 3 órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias para lograr los objetivos generales y particulares previstos por la ley. Tarea nada fácil si consideramos las circunstancias expuestas por el senador Monreal, con las que coincidimos los integrantes de la comisión. Para determinar la promoción y destinatarios del exhorto, destacamos la existencia de un catálogo de lenguas indígenas mexicanas elaborado por el INALI. Este catálogo contiene su correspondiente cartografía y sus variantes lingüísticas con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. Sus objetivos primordiales son dar a conocer cuáles son las lenguas indígenas habladas en nuestro país para su conocimiento como lenguas nacionales, contribuir a hacer más eficiente la atención gubernamental dirigida a la población hablante de la lengua indígena y colaborar para la población hablante de lengua indígena y que cuenten con un mejor acceso a los derechos lingüísticos que le reconoce el Estado. A través de esta investigación
Sabemos con certeza cuántas y cuáles son las lenguas que se hablan en el territorio nacional para poder establecer las acciones y políticas públicas a través de las cuales se promueve de manera efectiva su realización, fortalecimiento y desarrollo. Partiendo de lo expuesto y coincidiendo con el proponente, la comisión determinó que corresponde exhortar al INALI para dar cabal cumplimiento a lo establecido por la Ley General. Entrando a la materia del exhorto, consideramos necesario contar con un informe actualizado de las acciones realizadas por el INALI y que en dicho informe se precise el nivel de riesgo en el que se encuentran cada una de las 364 variantes de las lenguas indígenas. Con estos fundamentos y consideraciones, el dictamen que suscribimos concluye con el siguiente punto de acuerdo. Único. El Senado de la República exhorta al titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a emitir a esta soberanía un informe sobre el nivel de riesgo en el que se encuentran cada una de las 364 variantes de las lenguas indígenas nacionales y las acciones que ha implementado o llevarán a cabo para salvaguardar y proteger las lenguas indígenas mexicanas, así como los principales retos con los que se han enfrentado en su labor. Pido al senador presidente de la mesa directiva ordene la inserción íntegra del dictamen en el diario de los debates. Y compañeras y compañeros, finalizo. Sabemos plenamente que el Estado mexicano se sostiene en una nación pluricultural, respetuosa de su diversidad, pues reconoce 68 lenguas indígenas nacionales. Pero hemos de admitir que nuestra sociedad carga añejos resabios que discriminan al hablante indígena. El Senado de la República debe pugnar por los órganos competentes para que luchen por el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas. Por ello, respetuosamente les pido den su voto aprobatorio a este dictamen y demos seguimiento a las tareas encomendadas al INALI. Que las lenguas indígenas sean timbre de orgullo, expresión de cultura que nos distinga, sinónimo de identidad e invalable riqueza de nuestra nación.